Hola mis queridos estudiantes de precálculo, los saludo muy afectuosamente al comenzar esta semana. El video de hoy va a tratar sobre una introducción a, a la trigonometría, especialmente cómo se miden los ángulos. Así que ¡vamos! La trigonometría, que es un área muy importante de las matemáticas, nos sirve para mm, hablar de ángulos y de triángulos y para resolver muchísimos problemas geométricos. ¿Qué es un ángulo? Para construir un ángulo simplemente se empieza por un punto que se llama vértice y a partir de ese punto se trazan dos semirrectas, ¿sí? Dos de esas semirrectas. Esas semirrectas se llaman los lados del ángulo. Cuando se hace esta figura quedan determinados dos ángulos, uno interior, que es este que voy a llamar alfa, y uno que es exterior, que es este que queda aquí, da toda la vuelta, que voy a llamar beta. ¿De acuerdo? Obviamente que estas dos semirrectas pueden estar más o menos juntas, más o menos separadas, y por lo tanto es muy importante poder medir qué tan separadas están y adoptar una medida de ángulos. Bueno, pero antes de exponer una medida de ángulos, veamos algunos ángulos muy sencillos, los más básicos. El más básico de todos obviamente es uno en el que está aquí el vértice y una de las semirrectas parte para un lado y la otra le queda opuesta. Ese ángulo, que en realidad forma una sola línea recta, se conoce con con el nombre de ángulo plano o llano, ¿sí? Ángulo plano o llano, porque, bueno, ahí está. La mitad de un ángulo llano, pues será de esta manera, y también es un ángulo muy importante, que es la mitad de él. Se llama ángulo recto, como todos ustedes saben. En el caso especial de los ángulos rectos no se pinta como un arco, sino se pinta una especie de esquina, ¿no? Para señalar de una vez que es recto. Si un ángulo es más pequeño que un recto, me imagino que ya saben muy bien cómo se llama. Se llama ángulo agudo. ¿Sí? Aquí está. Y si es más grande que un ángulo recto, pausen el video y digan cómo se llama. Sería algo así, más grande que un ángulo recto. Se llama un ángulo obtuso. Bueno, esos son los principales ángulos que hay. Bien, ahora sí pasemos a la medida de un ángulo. ¿Cómo se miden los ángulos? En realidad hay tres métodos para hacerlo y los voy a explicar con un ángulo recto. Voy a pintar aquí un ángulo recto, como el que acabo de hacer hace un momento, es decir, este, un ángulo recto. Bien, como les decía, hay tres formas de medir ese ángulo o cualquier ángulo. Tres. La primera es en grados. La conocen mucho ustedes. Y el ángulo recto tiene 90 grados. Este es el símbolo para decir grados. Por lo tanto,
si el ángulo recto tiene 90 grados, es decir, que aquí caben 90 divisiones. Así que un grado es una división muy, muy, muy pequeña. Es un ángulo muy cerrado. ¿Sí? Más o menos esto podría ser un grado. Ahora ustedes deben saber o recordar que un grado se puede dividir en 60 partes iguales que se llaman minutos y se representan así. Un grado son 60 minutos. Minutos. Y cada uno de esos minutos pues, llega a ser pequeñísimo, ¿no? Muy, muy, muy cerrado. Puede dividir a su vez en 60 partes que se llaman segundos. Obviamente que ustedes están familiarizados con esto por la división del tiempo, que en realidad un poco es una división de grados por los grados que hacen las agujitas del reloj, ¿no? Bueno, también hay otra forma de medir ángulos que son los gradientes. Es una medida que viene de los tiempos de la Revolución Francesa y que se usa a veces en ingeniería. Un ángulo recto tiene 100 gradientes. Se pone así, 100 gradientes. Esto era para formar un sistema decimal en ángulos, para que no fuera de 60 en 60, sino que fuera de 10 en 10. Bien, finalmente ustedes saben que también existe otra medida de los ángulos que se llaman los radianes. ¿Sí? Y para explicar lo de los radianes hay que pensar en un círculo de radio 1. Voy a pintar aquí un círculo de radio 1, ¿m? Que mide radio 1. Entonces, ustedes saben muy bien que la longitud de esa circunferencia, la longitud de cualquier circunferencia de un determinado radio r es 2pi r. ¿De acuerdo? Pero como en este caso el radio es 1, la longitud de esta circunferencia en un círculo que tiene radio 1, pues va a ser simplemente 2pi. De tal manera que si uno sale de aquí, da toda la vuelta y llega hasta aquí, entonces tiene 2pi. Y si uno solamente llega hasta la mitad, sale de aquí y llega hasta aquí, pues tiene la mitad, o sea, pi. Y si uno sale de aquí y solo llega a la mitad de esa mitad, entonces uno llega hasta acá y obviamente tiene pi medios. Aquí los ángulos se están midiendo por la longitud de los arcos, ¿no? Pero esto nos lleva aquí a completar aquí y decir que en radianes el ángulo recto es pi medios. Así que el ángulo recto tiene 90 grados, 100 gradientes o pi medios radianes. Bien, antes de seguir comento lo siguiente, que hay abreviaturas para esto. La abreviatura de grados es deg, que por el inglés degree. La abreviatura de gradientes es grad, por el inglés gradient. Y la de radianes es rad, por radiant. Entonces, por favor, no se vayan a confundir si le piden, por ejemplo, a una calculadora que pongan la calculadora en gradientes, no la vayan a poner que la vayan a poner en grados, no la vayan a poner en grad, porque entonces la ponen en gradientes. Recuerden que grados se abrevia deg, gradientes grad y radianes rad. Miren.
Veamos por ejemplo en una calculadora y hagamos un cálculo muy sencillo de que ustedes deben conocer. Tangente de 45 grados es igual a 1. ¿Sí? Voy a poner aquí mi calculadora. ¿Sí? Y primero que todo coloco, como voy a hacer un cálculo en grados, la tengo que poner en dec. Para eso todas las calculadoras normalmente tienen una forma de cambiar la unidad de medida de ángulos. Aquí es dec, como pueden ver. Ahí dice dec. Bien. Y entonces voy a hacer ese cálculo y pongo tangente de 45 y me da 1. Miren, ahí dice tangente de 45 igual 1. Ahora voy a hacer ese mismo cálculo pero empleando gradientes. Entonces tengo que poner tangente de 50 gradientes. ¿Y cómo lo hago? Primero que todo, bueno, borro y pongo la calculadora no en radianes sino en gradientes. Ahora aquí dice grad, ¿sí? Ahí dice grad. ¿Y cómo hago ese cálculo? Pues pongo tangente de 50. Estoy haciendo lo mismo y me da 1, obviamente. Estoy haciendo el mismo cálculo. Observen, dice tangente de 50 igual a 1, pero porque está en gradientes. Finalmente, voy a volver a hacer ese cálculo en qué? En radianes. Como 45 es la mitad de 90 grados, entonces toca poner pi cuartos, que es la mitad de pi medios. ¿Sí? Y hagámoslo. Primero que todo, coloco la calculadora en radianes cuando diga rad y escribo tangente de pi dividido por 4 y me da lo mismo, me da 1. ¿Sí? Espero que ustedes hagan ejercicios con sus calculadoras para manejar diferentes medidas de ángulos, que sepan hacer cálculos en grados, en gradientes o en radianes. Tienen que familiarizarse con eso. Bueno, antes de terminar, también digamos un par de cosas más. En el sistema de coordenadas, cuando uno traza unos hermosos ejes coordenados, X y Y, entonces la forma estándar de dibujar un ángulo es partiendo del eje X hasta llegar al ángulo deseado. Se parte del eje X y se recorre el ángulo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Porque si se recorre para el otro lado, el ángulo será negativo. Voy a poner otro ejemplo de ángulo positivo. Supongamos que la semirrecta la pongo acá. Se sobreentiende que el eje X es siempre la otra semirrecta. Entonces este ángulo se mide así y llega hasta acá. ¿Sí? Siempre se sale del eje X y se llega hasta la semirrecta y se hace el movimiento en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero no vayan a pensar que los ángulos se limitan a esos. También puede pasar que uno haga un ángulo dando varias vueltas, más de una vuelta. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en este ángulo. Supongamos que tengo esta semirrecta. ¿Sí? Entonces, un ángulo podría ser este ángulo. ¿Sí? Pero también podría ser pensado que es con varias vueltas, como este ángulo azul que es diferente. Primero doy toda una vuelta y después llego hasta aquí. Ese es un ángulo diferente del rojo.
aunque llegan a la misma parte. Cuando dos ángulos terminan en la misma parte se llaman coterminales, porque terminan en la misma parte. El ángulo rojo que pinté es coterminal del ángulo azul que hice así, dando una vuelta más. ¿De acuerdo? Calculemos el ángulo azul. ¿Cuánto mide ese ángulo azul, el azul? ¿Mm? Eh, entonces, será, en grados será una vuelta, que son 360 grados, más estos, que son 90, 180 más 45, 225. Entonces ese ángulo azul es 360 más 225, lo que me da 5, 8 y 5, 585 grados. Calculemos ese ángulo, midámoslo en gradientes. Una vuelta en gradientes, como cada 90 grados son 100 gradientes, entonces una vuelta en gradientes son 400 gradientes, más 100, 250, más 250 gradientes, lo que me da 650 gradientes. Finalmente calculémoslo en radianes. ¿Cuánto es una vuelta completa en radianes? Es 2pi, ya lo habíamos dicho. Más, aquí va pi, más pi, pongámoslo ahí, más pi cuartos, lo cual me da 3pi más pi cuartos. Entonces nos queda 13 pi cuartos. Y ese es ese ángulo azul medido en las diferentes medidas, ¿cierto? Finalmente, pensemos en un ángulo negativo. Voy a hacerlo acá. Digamos, aquí está X, aquí está Y. Y vamos a pensar en este ángulo. Pero no positivo, no yendo en este sentido, sino en el sentido de las agujitas del reloj, es decir, en este sentido. ¿Cuánto mide ese ángulo? Pues ese ángulo mide en radianes, perdón, en grados, menos 180 grados, menos 45 grados, lo que me da menos 225 grados. Ahora midámoslo en gradientes. Hasta aquí serían menos 200 gradientes, menos 50 gradientes, nos da menos 250 gradientes. Y ahora en radianes, primero esta parte sería menos pi cuartos, lo que nos da menos 5 pi cuartos. Y eso es todo. Es importante que se familiaricen con la forma de medir un ángulo en las tres medidas posibles: grados, gradientes y radianes, teniendo en cuenta que el ángulo sea positivo o negativo, teniendo en cuenta que da una vuelta o más de una vuelta. Y eso es todo por para esta introducción de la trigonometría. Chao, mijiticos.